Vamos a iniciar, chicos. El día de hoy vamos a ver lo que son las micotoxinas o las micotoxopsicosis. ¿Cuál es la diferencia entre una micotoxopsicosis y un micetismo? ¿Cuál creen que sea la diferencia? ¿No será el mecanismo de acción? No. ¿Y por qué? Uno es por el envenenamiento de hongos macroscópicos y el otro es más por las toxinas, ¿no? Ajá. Bueno, los dos son de toxinas, pero aquí la diferencia radica en que para los micetismos es necesario que te comas como tal el hongo. Aquí no es necesario que te comas como tal los hongos filamentosos, porque las toxinas ya pueden estar directamente en los alimentos. Entonces, esa es como tal la gran diferencia. Además, en las micotoxinas casi siempre los responsables son hongos filamentosos. Hongos que ustedes también ya vieron en sus cultivos, como por ejemplo Aspergillus, Penicillium, Fusarium. Todos estos hongos que de alguna forma viven en la tierra, viven como tal en el medio ambiente, y que algunos son beneficiosos como el penicillium, por la penicilina, pueden también ser perjudiciales, sobre todo cuando empiezan a saprofitar alimentos. ¿Qué tipo de alimentos? Pues generalmente granos o cereales. ¿Qué pasa cuando esto ocurre? Suponiendo que un trigo, un grano de trigo o una plantación de trigo sea saprofitada por algún hongo y la gente muela ese trigo para hacer harina, a pesar de que ya pase por un proceso industrial, que pase por un proceso de sobrecalentamiento o lo que sea, o de cocinado incluso, la toxina no se va a ir, va a quedar presente todavía en esa harina. Entonces, es por eso que son afecciones que son muy difíciles como tal de tratar y sobre todo de diagnosticar porque causan como males a la larga y también uno en especial causa un mal de forma muy súbita. Entonces, ahorita vamos a ver un poquito de esto, pero en sí esa es como la gran diferencia. Entonces, ¿qué es una micotoxina? Básicamente, una micotoxina es un metabolito secundario. Es cualquier sustancia que el hongo filamentoso puede producir para defenderse de otros organismos, de otros microorganismos, y que a este le permita seguir reproduciéndose y seguir creciendo en su sustrato o en la tierra o en el medio en el que se encuentre. Básicamente, esto puede aplicar también con la penicilina, porque de alguna forma el metabolito de la penicilina que produce penicillium pues es considerado como tal una micotoxina. Solamente que ya se purificó y se utiliza para tratar las infecciones bacterianas. Entonces, muchos de estos metabolitos son tóxicos tanto para plantas, animales, incluidos nosotros, y pueden causar como tal enfermedades a largo plazo de forma crónica o enfermedades de forma aguda y de forma súbita. Entonces, a la intoxicación o a las afecciones que se dan por este tipo de toxinas se denominan micotoxopsicosis. Y las micotoxopsicosis pueden variar en su origen. Generalmente son la ingesta de un alimento que ha sido saprofitado por un moho o por un hongo filamentoso. La mayoría de las personas, cuando vemos que un alimento ya tiene hongos, pues lo solemos tirar. De hecho, esto es lo más ideal, porque otro tipo de personas lo que hacen es, por ejemplo, cortar esa parte del alimento que ya tiene el hongo, pero lo que no saben es que solamente quitaron ahora sí que la agente causal, la toxina pues ya está distribuida en el alimento. Entonces, pues aunque ya no tenga como tal la parte, el alimento el hongo, pues la toxina ya está ahí. Entonces no sirve prácticamente de nada. Y es por eso que todas estas afecciones o los hongos filamentosos pues pueden ser responsables de una gran pérdida de cosechas, por ejemplo. ¿Qué ocurre con esto? Pues hambrunas. Entonces, imagínense que tenemos un resguardo de granos para, no sé,
evento nuclear, una guerra nuclear. Estos granos empiezan a ser contaminados por hongos. ¿Qué creen que pase aquí? ¿Qué creen que ocurra con esto? Suponiendo que tengamos un almacén lleno de granos para alimentarnos durante un cataclismo mundial o una guerra Pues se van a infectar los demás granos, ¿no? Pues eso es en el peor de los casos. En otro caso, pues también la cosecha se echa a perder y todos mueren de hambre. Entonces, básicamente, he ahí el meollo de estas toxinas. Generalmente, estos hongos o estas toxinas también suelen también pasarse a los animales. Es decir, una micotoxosicosis primaria es cuando comemos directamente el cereal con el hongo o con la toxina. Pero si nosotros alimentamos a los animales para tratar de no desperdiciar ese alimento y que ellos lo coman, y después nosotros comemos a esos pollos, a esos cerdos, a esas vaquitas, pues de alguna forma también ya estamos comiendo la toxina, porque la toxina se queda en la carne como tal de los animales. Y a eso se le llamaría una micotoxosicosis pues secundaria. Generalmente no son transmisibles, no podemos contagiarnos de una persona a otra, pero lo que sí es que hay muchísimos factores para que un alimento o en este caso una persona pueda contraer una micotoxosicosis. En el caso de los alimentos, siempre está de lleno la humedad. Si no se guardan correctamente los granos, si no se tiene como un control de calidad, por así decirlo, estos alimentos llegan de alguna forma ya contaminados y pueden de alguna forma llenarse de hongos. Entonces, en los graneros, bueno, no sé cómo se les diga aquí en México, pero en los sitios donde se tienen que almacenar los granos para, no sé, producir harina o ¿cómo se llama la masa para las tortillas o lo que sea? Tiene que tener siempre un ambiente seco. Generalmente la temperatura, si es de 25 a 30 grados, es muy probable que puedan crecer hongos, entonces tiene que ser más seca. El pH, si es un pH ácido, también. Además, también los insectos pueden ser como tal un vector muy grande para que crezcan hongos en los alimentos o en los granos. Entonces se tiene que tener como tal un control pues estricto de las plagas. Para mala suerte de nosotros, esto no se hace correctamente en México. México, no me gusta echarle tierra a México, pero hay que decir las cosas como son. México no es un país que tenga muy buenos controles de calidad. Y de hecho, muchos de los alimentos que tenemos aquí en nuestro país son, digamos, desechos de Estados Unidos o de otros lugares que no pasan como la prueba de calidad y se lo venden como tal a un mercado pues más bajo, como es México. Entonces, ahí el meollo de esto. Hay micotoxinas básicamente en todos lados. O sea, el problema aquí es que, como dijo Mara el miércoles, estas toxinas no se eliminan del cuerpo, se quedan en el cuerpo y se van acumulando hasta que pueden provocar, por ejemplo, cáncer, pueden provocar hepatomas o cáncer en el hígado, afecciones renales o inclusive pueden apagar por completo el sistema inmunológico. ¿Cómo las adquirimos? Hay tres formas básicas de adquirirlas. Una es por la ingestión de alimentos, la otra es inhalando las esporas y el otro es por el contacto dérmico. En inhalando las esporas hay dos posibilidades. Ya vimos ahorita en la clase pasada con Aspergillus que si inhalábamos las esporas, pues el cuerpo normalmente las desecha. Lo que pasa aquí es que también la toxina llega junto con las esporas o con los hongos filamentosos y si no se elimina a tiempo, pues la toxina puede como tal quedarse aún así en el cuerpo después de que el hongo haya sido eliminado. Hay un síndrome, que a lo mejor no lo han escuchado, que se llama síndrome del edificio enfermo. Y consiste básicamente en que un grupo de personas que habiten como tal en edificios que estén llenos de mohos, por ejemplo, o que tengan una mala ventilación, pues empiezan a enfermar, empiezan a tener problemas respiratorios, empiezan a tener problemas como tal gastrointestinales, cognitivos, y esto es porque están respirando básicamente todos los hongos, están respirando las esporas.
Entonces también es otra forma como tal de contraerlas. Y el contacto dérmico es una forma también que puede ser de hecho por estar manipulando objetos, en este caso, o alimentos que puedan tener algún tipo de hongo. Entonces he ahí como tal las formas de adquirirlas. Sin embargo, las micotoxinas en su mayoría las adquirimos por los alimentos. ¿Qué antecedentes se han tenido como tal de esto? Bueno, a lo largo de toda la historia de nuestra vida siempre ha habido registros como tal de los daños que pueden provocar. En la Edad Media hubo una epidemia de esta toxina que se llama, de alcaloides ergóticos, que son producidos como tal por el hongo Claviceps purpurea. Es un hongo que es parásito como tal de las plantas del trigo. Las personas se comieron este trigo y como resultado tuvieron lo que se denominó el fuego de San Antonio. Es una enfermedad que hasta el día de hoy se considera como controlada, por así decirlo, pero aún hay lugares donde existe. Y parece como si tuvieras una pequeña manifestación de el herpes o de la varicela zoster. Entonces se puede llegar a confundir también con esta. También hoy en día provoca lo que se conoce como el ergoterismo, y en este caso hay dos formas, la forma gangrénica y la forma convulsiva. Otra es la epidemia que ocurrió en Europa por el hongo fusarium. También hubo una gran pérdida de cultivos. En Siberia durante la Guerra Fría estuvo lo que era la aleucia tóxica alimentaria. También ocasionó miles de muertes a los soldados, sobre todo porque el cultivo también se contaminó con fusarium. El eczema facial también es una afección que se dio en Nueva Zelanda hace muy poco, en el siglo XIX. Y la intoxicación masiva de pollos, que es la más reciente, en Inglaterra en 1960 por el hongo Aspergillus flavus. Ahora, el Aspergillus flavus, que sería este hongo, tiene lo que son las aflotoxinas, que son como tal, y se tiene hoy en día ya comprobado, que es el cancerígeno más fuerte y el más potente que se tiene pues en el mundo, o hasta el momento. Entonces, hablar como tal de un solo agente no es como algo sencillo, porque cualquier hongo que pueda producir un metabolito o que pueda producir algún tipo de sustancia tóxica para defenderse puede ser considerado una amenaza. Entre ellos tenemos a 3 géneros muy importantes: al género Aspergillus y sus diferentes especies, al género Penicillium y al género Fusarium, donde encontramos también a Rhizopus, Mucor y Absidia, que son zigomicetos. Entonces son muchísimos los hongos que pueden llegar a producir una contaminación con estas toxinas. Bueno, esto es lo que les comentaba solamente de cómo es la micotoxicosis primaria y la secundaria. La primaria es al comer directamente el alimento que está contaminado, y la secundaria es al comer un alimento o un alimento de origen animal, ya sea huevo, carne, leche, de un animal que ya ha sido alimentado con un alimento pues contaminado. Entonces, si se fijan, podemos pasarnos la toxina de unos a otros y no se va a eliminar. Bueno, tampoco van a perder como tal su capacidad después de un proceso industrial. Entonces, el hecho de que calentemos los alimentos, como por ejemplo con algunos micetismos, que podíamos evitarlos al cocer bien los hongos, pues aquí no aplica. Aquí si cocemos bien los alimentos no van a tener efecto, la toxina va a estar ahí, y pues básicamente es lo mismo. Y muchos de los cereales que vamos a ver ahorita, que son contaminados, pues son el maíz, el arroz, la cebada, el trigo, las almendras, las semillas, anyway, cualquier forma de cereal es posible que se contamine. ¿Qué toxinas tenemos según la FAO o la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura? Tenemos a la aflatoxina, tenemos a las toxinas T2, las fumosininas, las ocratoxinas, y también tenemos a las patulinas, que son como las más importantes. No todas son producidas por el mismo hongo, algunas son de alguna forma solamente de un género, pero todas tienen como tal un efecto pues malo en nuestro cuerpo, o patógeno en nuestro cuerpo.
Algunas de hecho, como la patulina, solamente están en las manzanas o en el jugo de manzana, por ejemplo. Y otras, por ejemplo, como las Fusarium, pueden estar en la harina, nada más. Estas toxinas tienen diferentes orígenes químicos, no es un solo origen químico. Por ejemplo, las aflatoxinas son policetonas, son como de origen más químico, bueno, vaya la redundancia. Pero, por ejemplo, los alcaloides del ergoterismo son de origen aminoacídico, son de origen más biológico. Tenemos también a terpenos como la toxina T2 y ácidos tricarboxílicos como el ácido tenoxoico. Entonces son de origen diverso, y debido a este origen diverso no todas van a actuar como tal en el mismo sitio. Algunas pueden irse directamente al riñón, otras por ejemplo al hígado, otras al cerebro, en fin, a muchos lugares más. ¿Y dónde afectan o qué es lo que afectan? Principalmente afectan lo que es el sistema nervioso central, el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el aparato digestivo, y en formas más graves pues pueden ocasionar la muerte de forma súbita. Podemos tenerlas como tal en diferentes maneras, pero se ha demostrado que todos sus modos de acción son mutagénicos o cancerígenos y también son inmunodepresores. Ahora, los hongos. Aspergillus es el hongo que va a producir las aflatoxinas. Generalmente este hongo es común en los países tropicales, en los países desarrollados. Contamina generalmente cualquier tipo de cereal, puede ser también el algodón, las uvas, el cacao. Y generalmente se ha demostrado que sus toxinas son hepatotóxicas. Pueden provocar cáncer como tal en el hígado. Y también pueden provocar cirrosis. Las aflatoxinas como tal son responsables, número 1, de ser también inmunotóxicas, apagan el sistema inmunológico. Es decir, de un momento a otro, básicamente la persona se queda sin sistema inmune y pues susceptible a cualquier tipo de infección. A la larga, obviamente, bueno, y no tan a larga, puede ser inclusive meses, puede desarrollar algún tipo de tumor en el hígado, lo que pues eleva las transaminasas, lo que pues básicamente es como cualquier tipo de cáncer. Básicamente las especies que son de importancia aquí son Aspergillus flavus y Aspergillus parasiticus. Si tuviéramos como tal cualquier afección en el hígado, uno de los primeros síntomas que vamos a tener es la ictericia, que es por el aumento de las bilirrubinas. La persona se pone completamente amarilla, o sea, los ojos los tiene amarillos, la piel amarilla, y si sacáramos como tal el hígado, pues lo veríamos de esta forma, bastante opaco, sin color. O sea, realmente ya es un hígado que no está completamente contaminado, está completamente intoxicado por estas toxinas, y pues que solamente requiere como tal de solución un trasplante. También pueden provocar inclusive hemorragias intestinales y hemorragias en los riñones. Penicillium como tal es otro hongo que abunda mucho en el suelo, también a ustedes les creció en sus cultivos. Y en este hongo tenemos como tal a estas toxinas, la patulina, la citrinina, algunas contaminan como tal granos, otras como tal pues frutas o verduras. Se ha demostrado también que las toxinas, dependiendo de cuál sea, pueden ser hepatotóxicas o pueden provocar también necrosis renal, pueden ser nefrotóxicas, inclusive también pueden ser hemorrágicas a nivel del riñón y del hígado. Fusarium como tal es un hongo cigomiceto. Este también habita en el suelo y también les creció, de hecho a muchos, creo que fue el que más les creció a todos. Tiene como por ejemplo la fusarina, que es una toxina que genera hiperestrogenismo. Entonces, pues aumentan los estrógenos en el cuerpo. ¿Qué ocurre cuando aumentan en exceso los estrógenos, muchachos? ¿Cuál es la consecuencia de tener un excedente de estrógenos en el cuerpo humano?
Desbalance hormonal. Pero, ¿cuáles serían los síntomas? O sea, ¿o qué pasaría? Van difiriendo de si es hombre o es mujer, ¿no? Ajá, en el caso de las mujeres, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa cuando tenemos un excedente de estrógeno en nuestro cuerpo, en las mujeres? Problemas de menstruación. Ajá, Creo no pueden quedar embarazadas. ajá, se vuelven estériles. Ujú. ¿Y en los hombres qué ocurre? Aparición de caracteres femeninos. Ajá, puede haber crecimiento, por ejemplo, de las mamas, ginecomastia, que es como se denomina. Puede haber también inclusive, bueno, hay esterilidad, se provoca esterilidad por completo. Entonces, pues, si se fijan también, de hecho hubo un mito, no sé si se acuerdan, bueno, no es un mito, es una realidad, pero, pues, no sé si se acuerdan que hubo un tiempo en el que se hacía como tal mucho ruido con los pollos, por ejemplo, que se les decían que los hombres tenían pubis porque comían carne de pollo. Y eso es porque los pollos eran pues engordados a base de hormonas. Entonces es algo similar a lo que ocurre. Si se fijan, las hormonas en los pollos pues no se las quitaban. Entonces conforme los hombres o las personas comían esta carne de pollo que había sido hecha a base de hormonas, pues básicamente lo que estaban comiendo es hormonas. Y pues esto aumentaba su estrógeno y aparecía lo que era la ginecomastia, sobre todo en personas que hacían o que hacen mucho deporte con pesas, mucho gimnasio sobre todo. Tenemos también otro tipo de toxinas en los fusariums, como los tricocenos, que son estos, los cuales causan aleucia tóxica alimentaria, síntomas gastrointestinales, necrosis de la dermis, cáncer en el hígado, en el riñón. También otras pueden ser abortivas, pueden tener como un efecto a nivel del útero. Y el clavíceps purpurea y otros hongos relacionados con este género, pues son así que responsables del ergoterismo. El ergoterismo es una enfermedad o una afección que puede ser de dos formas. En la número 1 es que te dé gangrena en las piernas o en los brazos. Y la número 2 es que te dé convulsiones. Entonces va a depender como tal de qué tipo de hongo sea el que consumiste y también el tipo de toxina que sea. En el caso de la ergotoxina, que es por Claviceps purpurea, que es este de aquí, pues hay una vasoconstricción. Estimula lo que es el músculo liso y puede también, obviamente, esto provocar abortos en embarazadas. Hay isquemia, lo cual evita que haya un correcto riego sanguíneo, y al haber un incorrecto riego sanguíneo, pues hay una gangrena, sobre todo en las extremidades. Bueno, otras toxinas que también son importantes que conozcan son, por ejemplo, la ocratoxina A. Son también provocadas por el hongo Aspergillus ocraeus y el Penicillium verrugosum. Y esta generalmente está más como en lugares del hemisferio norte, como Norteamérica, Siberia, Europa, y es responsable de la nefropatía endémica de los Balcanes, que es mortal. Básicamente es una afección de los riñones donde hay tumores, donde hay cáncer, pero que suele aparecer pues, de forma rápida. También apaga el sistema inmune y lo encontramos se ha encontrado en el vino o en las uvas. Es donde generalmente ya se tiene como el reporte de que existe la toxina. Entonces eso de que tomarse una copita de vino y así pues ya no es como tan seguro. Los ácidos ciclopioxánicos están básicamente hechos por el hongo Penicillium cyclopium, que sería este de aquí. Y creo que, no me acuerdo muy bien si fue su grupo o fue el grupo de Lee. Me preguntaban algo de los quesos como tal que se hacían con hongos. De hecho, en los Países Bajos, en Ámsterdam, en esos lugares, Holanda, se suele hacer mucho queso. De hecho, creo que su principal mercado como
bueno, no es su principal mercado laboral, pero sí es de los productos que más se venden ahí o que más hacen, el queso. Y uno de los quesos está hecho a base de un hongo, obviamente un hongo filamentoso. Algunos me preguntaban que qué pasaba con estos quesos. Pues, ¿qué creen que pase, chicos? Respóndanse ustedes, ¿qué creen que pase? Pues aumenta su precio porque tienen bien caros. Bueno, lo que ocurre con este queso que es hecho por hongos es lo mismo, o sea, tiene toxinas de hongos, o sea, no hay ningún proceso industrial, por más que les digan en la calle o en algún lado para querer vendérselo, no elimina las toxinas. Entonces, también consumir quesos de este tipo, pues afecta mucho sobre todo lo que es el tracto gastrointestinal, el hígado, el vaso, los riñones, los músculos, puede como tal provocar cierta parálisis en los músculos, puede también provocar tembladeras así tipo Parkinson, inclusive pueden provocar isquemias a lo que es el aparato, bueno, al sistema cardiovascular. Entonces no son tan seguras tampoco. Y las esterigmatosinas son micotoxinas carcinogénicas, pero del hígado. Aquí lo que provocan es, además de cáncer de hígado, provocan también lo que es la necrosis. El tejido del hígado empieza pues a morir. Y esto se ve obviamente con la tinción histológica. Esta parte aquí que estamos viendo como más blanca es porque pues ya está muerta. Entonces es una necrosis como tal del hígado. Esta rosa, lo rosa de aquí está sano, lo de aquí ya está muerto y en proceso de morir. La toxina T2 es una toxina que se provoca por el hongo Fusarium sporotrichoides y provoca lo que es la aleucia tóxica alimentaria. Básicamente este es un cuadro de fiebre, de vómitos, de inflamación del aparato digestivo y de hemorragias. Pueden ser hemorragias nasales, pueden ser hemorragias cerebrales, pueden ser hemorragias gastrointestinales. En ese caso puede ser también hemorragias del colon, donde sale como tal la sangre pues negra. Pero la primera manifestación son hemorragias de la nariz. Hay una hemorragia incontrolable en la nariz y también se adquiere por comer como tal generalmente pollos, aves de corral o cereales que están infectados, bueno, o que tienen la toxina. Actúa también como un inmunosupresor, entonces también apaga lo que es el sistema inmune. Generalmente esta aleucia también puede ser por etapas. En la primera etapa la persona va a experimentar como tal úlceras en las mucosas. Después ya va a presentar como tal las hemorragias, la gastroenteritis y también puede ocurrir una pancitopenia, que es como tal la disminución de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas por igual. Disminuyen como tal su número. Hay hemorragias también vaginales que se pueden confundir si son muy leves con la menstruación, pero a diferencia de la menstruación, pues las hemorragias cesan, o sea, no hay problema y no es una cantidad tan grande. Aquí pues obviamente conforme pasan los días, pues se dan cuenta que no es normal la pérdida de sangre. Después de esta etapa, pues ya también hay fallas a nivel orgánico y pues terminan muriendo las personas por falla orgánica. Generalmente muchas de ellas mueren por infecciones bacterianas secundarias, por sepsis. ¿Cómo lo adquieren o cómo se ha adquirido esta aleucia? Generalmente por manipular heno, que está con moho. Es como la forma en la que se ha visto que la adquieren las personas. Entonces, pues tengan cuidado a la hora de que vayan a comprar heno para su nacimiento. El nivalenol es una toxina también por Fusarium graminarium. Y pues este hongo afecta principalmente todo lo que son los pastos, las gramíneas, como el trigo, por ejemplo, el maíz y el trigo.
Provoca lo que es un brote emético o de vómitos que puede dejar incapacitada a la persona. Generalmente se ha visto más este brote en China y en Japón con el arroz, que también es como un pasto. Y a diferencia de las demás que hemos visto ahorita, el efecto de esta toxina aparece después de 35 minutos. Entonces no coincide tampoco con un cuadro de intoxicación alimentaria y tampoco con una intoxicación de otro tipo, porque es demasiado rápido el tiempo en el que aparece. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Sí. Sí. La zearalenona es una toxina también que está básicamente en la carne de puerco y la adquirimos por comer carne de puerco o puerquitos que han sido alimentados con maíz contaminado. Tiene una distribución muy grande, creo que también aquí en Zacatecas hay casos de esta toxina, y provoca lo que es hiperestrogenismo. Entonces, pues de alguna forma también estos estrógenos pasan a nosotros y provoca lo que es en el hombre atrofia testicular, en la mujer atrofia de los ovarios, en los hombres hay crecimiento como tal de las mamas o ginecomastia, en las mujeres abortos y por tanto también esterilidad en ambos sexos. Las fumosininas, también por su usuario monoliforme, son comunes sobre todo en climas calurosos y secos y causan mucho lo que son encefalopatías, por ejemplo en puerquitos o en caballos, y edemas pulmonares también en estos. Como estos, bueno, algunas personas comen también caballo, pero aquí no es tan común. Pero estas toxinas se han visto que causan cáncer de esófago. Después de 2 años, creo, llega a aparecer como el cáncer del esófago. Y bueno, ¿qué síntomas puede tener una persona con cáncer de esófago, muchachos? ¿Qué se imaginan? Pues dolor Ardor. Ardor, dolor, puede escupir sangre, incapacidad de deglutir. También puede evacuar sangre, ¿no? También, generalmente la sangre es negra porque llega de mucha arriba, pero también. Chicos, vamos a ingresar otra vez para continuar la clase, por favor. ¿No hay preguntas hasta ahorita, chicos, chicas? ¿Comentarios, reclamos? Bueno, vamos a continuar.
La patulina, la toxina de las manzanas o el jugo de las manzanas, es una neurotoxina, por lo que tiene efectos a nivel del sistema nervioso central. Puede ocasionar como tal convulsiones, alucinaciones, parálisis de los nervios motores. La persona puede también quedar pues con parálisis facial o parapléjica en el peor de los casos. También es cancerígena y puede ocasionar también hemorragias a nivel del estómago. Si hiciéramos una endoscopía, pues veríamos algo parecido a esto. Es provocada por la contaminación de las manzanas por el hongo Penicillium expansum. Y cuando estas manzanas se utilizan para hacer jugo, pues también la toxina queda aquí en el jugo. La islanditoxina es una toxina que contamina generalmente el arroz, lo vuelve como amarillo, es muy poco usual y su estructura química está hecha a base del cloro, entonces también puede provocar lo que es la intoxicación por cloro. Se ha visto que causa tumores hepáticos o hepatomas, puede causar también fuertes hemorragias en el hígado y también en el páncreas, lo que ocasiona pues también diabetes. La citrinina, producida por el hongo Penicillium citrinum, es una toxina que afecta los riñones, causa insuficiencia renal crónica. Con el paso del tiempo los riñones van dejando de funcionar y pues se va teniendo más y más problemas. Está en muchos cereales, desde el trigo hasta el maíz, la cebada, entonces no hay como una forma de evitarla a menos que se elimine pues el cereal que está contaminado. Y los alcaloides ergóticos, que son los producidos por el hongo Claviceps purpurea, son toxinas que se causan como tal lo que es el fuego de San Antonio y el ergotismo. En el fuego de San Antonio se observan un eritema en tipo de pápula, como se observa aquí en la imagen, muy parecido al que se tiene con el virus de la varicela zoster. Ya en parásito van a ver un poquito más de ese virus y van a ver que se parece mucho. Lo adquirimos ya sea por comer cualquier producto, algún pan, harina o lo que sea que esté contaminada con este hongo o que haya sido contaminada con este hongo parásito. Es muy alta su incidencia hoy en día, generalmente porque los procesos como tal de selección de granos son muy, ¿cómo se podría decir? Muy industriales, o sea, ya no son tan de que van seleccionando hoja por hoja o trigo por trigo, más bien la máquina ya los corta todos y ya los muele todos. Entonces es por eso que también se da hoy en día mucho lo que es el ergoterismo. Hay dos formas en el caso del ergoterismo. Una es la forma de gangrena o la gangrenosa y la otra es la forma convulsiva. La forma gangrenosa es provocada por Claviceps purpurea. La forma convulsiva es provocada por el hongo Claviceps fusiformis. En la forma gangrenosa empieza a aparecer una inflamación, comezón y sensación como tal de quemazón. Hay dolor en articulaciones y después aparece lo que es la isquemia y la necrosis a nivel del tejido. Generalmente se da más en las piernas y en los brazos. Y en la parte o en la necrosis como tal, bueno, en la forma convulsiva, pues los pacientes tienen muchos espasmos musculares, convulsiones y pueden tener hasta cierto punto algún tipo de alucinación. Los triconsensenos son de alguna forma también tóxicas, se adquieren como tal al consumir algún tipo de alimento de origen animal o carne sobre todo, y pues pueden como tal provocar daño a nivel del epitelio del sistema digestivo, porque es donde suelen pasar normalmente, la médula, provocando lo que es anemias, leucemias. También pueden provocar inflamación de nódulos linfáticos, problemas en el vaso con los linfocitos B y el hígado. Algunos de los efectos de esta toxina generalmente es que irritan mucho las mucosas de la piel, de los ojos, hay necrosis a nivel de la garganta,
Puede aparecer también vómitos. A largo plazo causan lo que es la necrosis, leucopenia, hemorragias internas, como la que vemos aquí en la imagen. Hay agotamiento de la médula ósea, por lo que puede aparecer algún tipo de leucemia, y muchos desórdenes gastrointestinales. Generalmente cuando consumimos un tipo de alimento con la toxina, la concentración máxima aparece a los 3 días. Entonces, bueno, si se fijan, chicos, hay muchas toxinas. Hablar como tal de un solo cuadro clínico sería difícil porque todas tienen como muchas diferencias y atacan diferentes órganos como tal del cuerpo. Sin embargo, pues a grandes rasgos hablar del cuadro clínico es que son inmunosupresoras. Van a depender mucho como tal de diferentes factores, como de la salud de la persona, de lo que consume la persona, inclusive hasta del sexo de la persona. En los daños como tal del hígado tendremos siempre una necrosis como tal de podemos tener tumores en el hígado, podemos tener como tal inclusive degeneración grasa. Si hiciéramos cortes histológicos veríamos aquí las vacuolas pues llenas de grasa, bueno, o las vacuolas grasosas. Entonces eso es como tal lo que se va a ver de daño al hígado. Aquí en la imagen podemos ver inclusive ya hepatomas o tumores cancerosos. Hay que vigilar siempre lo que son las transaminasas para ver qué tipo de daño tiene la persona y si es reversible o si necesita como tal un tratamiento más agresivo como un trasplante de hígado. También puede ocasionar lo que es la ictericia, anemia hemolítica, que es porque se rompen los glóbulos rojos, y se pueden elevar muchísimo como tal las transaminasas y las albúminas. A nivel de los riñones, pues si hiciéramos una necropsia, veríamos el riñón pues con muchas lesiones en su tejido, en el parénquima. Veríamos un deterioro como tal en lo que son los glomérulos, a nivel como tal de las nefronas. Aquí hay que vigilar mucho lo que es la creatinina y el nitrógeno ureico, que son lo que nos dice si el riñón está funcionando completamente o si tiene algún problema. En la médula, pues bueno, aquí en la médula no hay mucho que decir, también va a provocar hemorragias, anemias, leucemias, un aumento como tal también de las infecciones bacterianas. Inclusive a veces se tiene que hacer inclusive trasplantes de médula para compensar como tal el daño. En las irritaciones pues no hay que provocar el vómito nunca porque pues no sirve de nada. Hay que dar como tal tratamientos para los síntomas, como para las úlceras, por ejemplo, evitar la necrosis. Hay que, en los disturbios reproductivos y endocrinos, pues tenemos muchísimos. La fertilidad baja, el libido también desaparece, hay hipo o agalactia, hay abortos, partos prematuros. En la función respiratoria, en los pulmones se forma una membrana, lo que produce una adenomatosis pulmonar, que es la que vemos aquí. Y pues obviamente falla en los pulmones. A nivel del sistema nervioso, pues hay muchas tembladeras tipo Parkinson, entonces puede llegar inclusive a confundirse con esta enfermedad degenerativa. Y en el sistema inmune, pues lo apaga por completo. O sea, no hay como... O sea, ya lo apaga y pues ya fue. Además que pues también a la larga las aflatoxinas, azocrotoxinas pues forman cáncer. Cáncer en los riñones, cáncer en el hígado. La mayor complicación que podemos tener con este tipo de toxinas es la inmunosupresión. Más allá del cáncer, pues el cáncer se puede tratar con tratamientos con quimio, con cirugía, pero si el paciente no tiene sistema inmune, pues de nada va a servir. Básicamente la persona va a dejar de funcionar y cualquier infección, hasta una simple gripa, va a matarlo. Entonces es la mayor complicación que tenemos con las micotoxopsicosis. Y también que pues las toxinas pueden interactuar entre sí, entonces eso agrava como más la situación. Diagnosticarlas es complicado, de hecho es a veces imposible en una persona.
porque a nivel clínico son muchos síntomas y signos que pueden confundirse con otro tipo de padecimientos y que pueden tratarse por separado y de ahí no pasa. Y a nivel anatomopatológico, pues en las imágenes histológicas podemos ver las lesiones, pero no nos va a decir como tal a veces la causa como tal que las provocó. Entonces también es muy complicado. Lo que se hace generalmente es buscar la toxina, ya sea en el cuerpo humano, también lo que no tiene muy buenos resultados. Y es mejor como tal analizar los alimentos que consumió la persona para ver si está presente la toxina ahí. Entonces es la única forma como tal de poder diagnosticarla con certeza. Tratamiento, pues no hay ningún antídoto, obviamente. No hay ninguna forma como tal de que podamos curarlas ya una vez que está hecho el daño. Pero lo que sí podemos es ir desintoxicándonos, como dijo Mara. Podemos tomar vitaminas del complejo B, eso sí nos ayuda mucho. El cloruro de colina, algún tipo de hepatoprotector o de protector también de los riñones. Se sabe también que los extractos, por ejemplo, de alcachofa, el té de alcachofa o la alcachofa en general, es un desintoxicador muy, muy efectivo. Inclusive también el comer, como dijo Mara, algún tipo de hongo comestible, como los champiñones, como los agaricus, pues pueden tener un muy buen efecto al desintoxicar a las personas. Entonces, pues casi siempre el tratamiento va de la mano con el tipo de toxina y por la vía a utilizar esa toxina. Entonces también es difícil a veces aplicar el tratamiento. Lo único que podemos hacer para prevenirla es realmente desintoxicarnos y desintoxicándonos periódicamente. Entonces, bueno chicos, ya como vimos ahorita, pues es imposible que tengamos un manejo exacto, un manejo total de las toxinas que consumimos, porque es algo similar a lo que ocurre hoy en día con los pesticidas. O sea, yo creo que todos los alimentos que consumimos tienen una gran cantidad de pesticidas y de químicos. Y muchas de las enfermedades crónicas pues también ya se han visto que están asociadas a estas. En el caso de la prevención para las micotoxosicosis, para la infestación, pues ustedes no pueden hacer mucho. Esto ya le corresponde a lo que es el sector agrícola, el que nos da como tal los alimentos. Pues es básicamente cuidar que no se llenen de moho los cultivos, rotarlos, controlar las plagas y tener una norma sanitaria pues muy bien establecida. Nunca se van a eliminar por completo, eso es algo imposible, pero pues la única forma ahora sí que es esta. Hay que cuidar mucho lo que es la calidad en lo que comemos, sobre todo en cereales. Y pues si ustedes tienen como un alimento que esté ya lleno de moho, no se lo coman, mejor tírenlo, ni se lo den a un animalito, mejor tírenlo, no tiene caso. Preguntas chicos como tal del tema. ¿Cómo es que apagan el sistema inmune? Lo que hace la toxina es que, por ejemplo, ¿dónde se producen las células del cuerpo? Bueno, ¿dónde se producen las células inmunológicas? En la columna, bueno, en la médula. En la médula. Y si se fijan, algunas toxinas llegan a la médula o tienen como tal una afinición por la médula. Al llegar a la médula, obviamente provocan un daño y de alguna forma pues evitan que siga produciendo células inmunitarias. Entonces, o las que produce son muy pocas. Entonces hay falla como tal en la médula. Puede ocasionar también, como les menciono, paraplegias, parálisis de los nervios. Pero va a depender mucho como tal de la toxina. Si se fijan, no todas tienen ese poder, pero sí la mayoría. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Las fumocinas, pues son más que nada asociadas al cáncer de estómago, pero no al sistema inmune. La patulina, pues es una neurotoxina y ¿cómo se llaman? Esta pues no apaga el sistema inmune. Esta lo que hace es aumentar los estrógenos.
Entonces va a depender mucho como tal de la toxina, pero lo que hace es dañar lo que es la médula, eliminar lo que es el proceso de producción de glóbulos blancos, neutrófilos o macrófagos o linfocitos, en este caso. Otra pregunta que tengan, chicos. Bueno,